Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar una rueda de prensa convocada en el marco del Encuentro Nacional de Familiares Víctimas de Femicidio. En el marco de este encuentro también se celebrará o se conmemorará los 10 años de la tipificación del femicidio aquí en el Ecuador. Somos parte de un equipo de organizaciones sociales que habíamos venido soñando desde hace mucho tiempo tener un encuentro para que estas luchas, a veces dispersas, pudieran canalizar una voz más nacional, más contundente. Y ha sido el dolor, ha sido la resistencia la que nos ha unido, y por eso estamos aquí hoy en una reunión que desde ya es histórica, porque es la reunión del dolor, pero también de la resistencia. Es la reunión del amor y de la esperanza. Es la reunión de la justicia, de la reparación. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa. Están aquí, seguramente nos faltan muchas mujeres más. Estamos hablando de cerca de 2.000 casos de femicidio y de muerte violenta en el país, sin tomar en cuenta desaparecidos desde la tipificación del femicidio en el COI. Pero antes de la tipificación también mataban a las mujeres. Así que los números son mucho mayores y algún día la historia de esta lucha tendrá que ser escrita por ustedes, por nosotras, para poder traer al momento actual la memoria del olvido. Un olvido al que nos negamos a continuar manteniéndolo. Y a 10 años del femicidio en el COI, aquí hay madres que vienen peleando desde hace 10 años atrás, sin ninguna justicia. Aquí hay mujeres que han desaparecido y no tenemos ni siquiera rastros de ellas. Niños y niñas. Aquí hay femicidios sin resolver porque el femicida huyó y está prófugo y hasta el día de hoy el Estado lo coloca en la lista de los desaparecidos y cuando los atrapan ni siquiera tienen listos el proceso para repatriarlos y para traerlos acá. Yo soy Sonia Salamea, representante de la SUAY. Y como ya tenemos la Red Nacional de Familias Víctimas de Femicidio, esta ya tiene personería jurídica, está fundada desde el año 2017 en palabra y ya reconocida por el Estado en el 2022. Pero hay mujeres fuertes que nos ayudan a esta lucha, como Rosita, como todas ustedes, que no puedo nombrarles a todas porque sería un error el empezar a nombrar y no decir a una. Sí, estamos en contra de un Estado que no nos hace caso. Nosotros como tal, como ciudadanía, como madres dolientes, porque la red legalmente es de madres que sentimos ese dolor y sentiremos hasta el final de nuestros días. Hemos luchado contra el Estado, hemos tratado de que se nos ayude a decretar leyes y en eso estamos y al final lo conseguiremos. Y les doy también un anuncio. En Cuenca vamos a levantar un monumento, un memorial, que será el primero en el Ecuador, un memorial a las víctimas de femicidio. Nosotros, sí. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un puente en la ciudad de Cuenca, vivas nos queremos, pero ese puente es muy vandalizado, ese puente recién han garabateado de nuevo los nombres que ponemos de nuestras mujeres. Este monumento va a levantarse, va a erigirse en el cementerio patrimonial de la ciudad de Cuenca. Es uno que engloba artísticamente a las mujeres que nos acogemos entre mujeres y será como una flama eterna que sea duradera y que no esté al alcance del vandalismo, sino al alcance de un arte que nos represente este dolor que tenemos. Espero que este monumento, y alguna vez con ayuda de Rosita mismo hemos de convocar a todos para ver si replicamos en todas las ciudades principales del Ecuador. Para no alargarme, esta es una invitación que les hago ya de parte de la Red de Familias de Víctimas de Femicidio, formada por madres de víctimas. Muchísimas gracias el estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, señores de la prensa, compañeras y compañeros todos. Yo soy madre de Adriana Camacho y de Santiago Martínez, quienes fueron asesinados el 24 de febrero del 2020 por la pareja de Adriana. Desde el minuto que uno tiene, digamos, la necesidad de acudir a la justicia, a la fiscalía, etcétera, comienza a envolverse en un torbellino de injusticias
de olvidos de las personas que hacen los exámenes, etcétera. Y todo eso forma parte de un sistema de corrupción. No es un sistema de justicia, es un sistema de corrupción que llega hasta los más altos estratos en este país. Y por eso estamos aquí reunidas, porque ya no soportamos más, porque si ustedes estuvieran en nuestro lugar sabrían que es muy difícil cerrar el duelo cuando uno no tiene justicia. Es muy difícil pensar en un futuro, en otro tipo de vida, a pesar de que no estén nuestros muertos, porque cuando se nos muere una madre de anciana, pues, o un padre, uno lo acepta, aunque con bastante tiempo, pero cuando se muere nuestra hija, que tiene toda la vida por vivir, nuestro nieto, que de 5 años, que tiene toda la vida por delante, no nos podemos conformar y no podemos cerrar nuestro duelo. Es decir, después de 4 años, después de 10 años, seguimos llorando por nuestros muertos y eso no es natural. Eso por un lado es una falla terrible, terrible, un mal que le hace el Estado a nosotras todas en conjunto. Y otra cosa que es terrible es simplemente que no podemos tener justicia y no tenemos reparación tampoco. Entonces, aquí en este conglomerado de mujeres, yo he planteado y planteo ahora que deberíamos de exigir para que estos casos se solucionen una comisión de la verdad que sea armada por la Asamblea Nacional y que investigue cada uno de nuestros casos y que logre hacer que se traduzca la verdad, que también se traduzca toda esa corrupción, que se visibilice toda esa corrupción que existe y que podamos por fin tener una justicia reparadora. Gracias. Ustedes me conocen, soy Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Lastimosamente, víctima de femicidio el 22 de septiembre, el 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía. ¿Qué tenemos que hacer nosotras madres? Hoy nos hemos conglomerado para simplemente decirnos ya basta. Necesitamos de las organizaciones sociales que nos cojan la mano para seguir avanzando, porque hemos sentido en carne propia el abandono del Estado. Esa transversalización que tienen las instituciones del Estado, como es la Administración de Justicia, como es los propios ministerios, no nos reconocen. Solamente nos toman como modelos de objeto. Necesitamos ser respetadas, necesitamos tener paz, necesitamos que nuestros hijos, nietos, tengan un camino digno que nos debe mucho el Estado. Son organizaciones sociales que no tienen responsabilidad, sin embargo, nos toman de la mano y seguimos avanzando. No es justo tener que estar en cada una de las audiencias afuera gritando verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a vivir indignamente? Merecemos ser respetadas. Nosotros no somos ni resistentes ni resilientes. Lo que somos nosotros es aguantadoras de dolor. Estamos aquí fortalecidas en el dolor. Para lo único que podemos decir es, si tocan a una, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo asesinadas, mutiladas, desmembradas, enterradas? ¿Y qué pasa con el Estado? Ciego, absolutamente ciego. Políticas públicas hay, leyes existen, normativas están, pero guardadas ¿dónde? En los escritorios o simplemente en espacios donde se quedan ocultas. Paulina Bercuter Quinche, viceprefecta de la provincia de Imbabura y también militante feminista de la Plataforma Nacional de las Mujeres y de la colectiva Runa Feminista. Bueno, sumarme a la voz colectiva del movimiento de mujeres y del movimiento feminista del Ecuador, de la necesidad imperiosa de recuperar la memoria, de abrazar a las familias que siguen buscando y peleando por la justicia en el Ecuador.
Dicho esto, creo que es importante tener también algunas claridades respecto a lo que está pasando, a las negligencias del Estado, pero sobre todo a los grandes silencios. Y uno de los grandes silencios es que justamente veamos quiénes son las mujeres que están muriendo. Y en el caso de mi territorio, en el caso de Imbabura, la mayoría de los femicidios, más del 50%, se están produciendo en territorios indígenas. Son mujeres indígenas, son mujeres quichuas que han perdido la vida en estos últimos años, y al menos en el registro que nosotros tenemos desde el 2019, más del 50% son mujeres indígenas. Entonces creo que hay grandes silencios, una falta de lectura territorializada, así como el Estado omite lo que está pasando, cuál es la situación real de las mujeres racializadas en este país. Igualmente, la política pública a nivel nacional y el sistema de justicia a nivel nacional no está leyendo esas particularidades, y existe un abandono total de las mujeres en general, pero en particular de las mujeres indígenas. No, nosotras decimos que en estos 10 años, evidentemente, la tipificación es un logro del movimiento feminista del Ecuador, pero no es suficiente, porque lamentablemente, ustedes saben, podemos nosotras modificar las leyes, pero lo que estamos buscando es transformar la cultura, y las transformaciones culturales, la transformación de los estereotipos y sobre todo la transformación de un Estado que sigue siendo patriarcal, de una justicia que no entiende, que sigue firmando tratados internacionales, pero que es incapaz de que efectivamente eso se concretice en los operadores de justicia. Pues eso nos queda como un gran camino por recorrer. Creo que también es importante que se discuta de esto en los contextos donde se aplica también justicia indígena, ¿no? Porque hay que entender que Ecuador es un Estado plurinacional, y también las mujeres estamos en esta dinámica de que se entienda estas dos formas de justicia. Ahora, en estos contextos de violencia y de inseguridad que está viviendo y experimentando Ecuador, ¿cómo quedan las mujeres? Yo creo que finalmente lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos gobiernos neoliberales que ahora gobiernan el Ecuador, pero particularmente en el último, vemos que este discurso bélico, guerrerista, que sin duda alguna es real, ¿no? No quiero decir que no es real, tampoco soy una persona y no soy una política irresponsable respecto a lo que está pasando en términos de seguridad y la escalada de inseguridad, pero todo lo que está pasando es que finalmente esto desplaza la realidad de las mujeres. Es que una vez más, nuestros problemas, que no son solo de las mujeres, sino es un problema real de la comunidad, es un problema social, la violencia machista, las violencias es un problema social, otra vez pasan al último de las prioridades por parte del Estado, ¿no? Entonces, el gobierno, el presidente mismo, que también es perpetrador, dicho sea de paso, de violencia política de la segunda mandataria, vuelve a colocar otra vez siempre en este discurso el tema de los grupos armados, de la delincuencia, el tema de todo este discurso que se está poniendo, ¿no? Pero otra vez llega atrás porque se ponen atrás nuestros temas. Vemos un debilitamiento institucional de todo el Estado, pero en particular de la escasa y endeble institucionalidad de género que tenemos en el Ecuador. Vemos un Ministerio de la Mujer debilitado, con escasas competencias, con cero presencia territorial, una ausencia total de liderazgo político. Las voces de las mujeres en el gobierno están calladas, invisibles, subordinadas, y lo único que nos queda es nosotras seguir activando desde las organizaciones y las mujeres feministas que estamos haciendo política, que estamos ahora en la toma de decisiones, sobre todo en las localidades. Tenemos que recuperar ese liderazgo y abrazar a todas las familias y también seguir construyendo, porque finalmente tiene que haber esperanza para las familias, para las víctimas, para las mujeres y las niñas en el Ecuador. Actualmente también se han dado algunos casos de presunto femicidio dentro de instituciones de seguridad, como las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el Ejército, la Policía. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del contexto ecuatoriano el hecho de que existan estos casos de instituciones que son de seguridad nacional? Bueno, creo que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista del Ecuador ha sido totalmente claro, pero creo que falta más
y mayor voz de mujeres políticas que estamos ahora mismo en el Estado y que necesitamos cuestionar a estas instituciones patriarcales como son las Fuerzas Armadas y la policía. Nuestra total indignación, nuestro total rechazo, en este caso pues yo como autoridad electa de una provincia que mantiene el 5º lugar de violencia en este país, frente a las omisiones, frente a la complicidad, frente al silencio institucional, frente a la complicidad del Estado de lo que está pasando. En el caso de Aidita, en el caso de María Belén Bernal, no es posible. En mi provincia hace unos meses uno de los femicidios se dio en un UPC policial. Entonces, nuestro total rechazo desde nosotras como políticas también que estamos dentro del Estado buscando resquebrajar a este sistema patriarcal, pues estamos haciendo también toda esta vocería. Y no es que somos... digamos que estamos poniéndonos en contra de la institucionalidad, sino creo que estamos hartas como mujeres en el Ecuador de que hay un silencio, de que haya una complicidad a nombre de precautelar el buen nombre institucional del Estado. No es así, hay que decir las cosas como son y nosotras desde todos nuestros espacios, desde Guarmi Imbabura, que es el espacio que estoy llevando ahora desde la viceprefectura, pues siempre, si bien coordinando con la policía, pero siempre diciendo las cosas como son, porque realmente esos son temas estructurales y hay que decirlos y hay que seguir luchando para que esto se modifique. Perfecto, muchísimas gracias. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos las voces de algunos familiares de las víctimas de femicidio que se han reunido para poder conmemorar los 10 años de la tipificación del femicidio aquí en el Ecuador. Y como lo han señalado, durante estos 10 años se han presentado más de 2.000 casos de femicidios y muertes violentas en el país. Y también han hecho un llamado a las autoridades para que se efectivice lo que son las leyes y normativas que ya han sido aprobadas para la reparación incluso de los familiares de las víctimas de femicidio. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.